Innovación, tendencias, el impacto de la pandemia en el mercado asegurador es parte de lo que hablaremos en este bloque virtual que forma parte de la conferencia anual 100% seguro. Realmente un panel de lujo con representantes de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES. Estamos en este caso con Rodrigo Bedoya, quien es presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores y también flamante presidente de FIDES, a quien también agradecemos su presencia, con Pilar González de Fruto, presidenta de UNESPA desde España, y también Marcio Ceroa de Araújo Coriolano, presidente de CNSEGI Brasil. A los tres, muchísimas gracias. Yo, Rodrigo, te pido disculpas, pero voy a empezar con la dama de esta mesa virtual, hablando un poco de lo que ven sobre el presente del mercado en sus países en lo que hace a transformación digital e innovación, temas muy importantes. Pilar. Pues muchísimas gracias, lo primero, por permitirme compartir este panel. Y la verdad es que el mercado español está crecientemente implicado en la digitalización. Recientemente, además, se ha publicado la Ley Sandbox, que es una iniciativa de puesta a disposición de un entorno controlado y de régimen especial para implicar la InsurTech dentro de nuestro mercado. Creo que el crecimiento exponencial tanto de FinTech como de InsurTech es imparable, y en paralelo, en el ámbito europeo, la Comisión Europea también está presentando un importante paquete denominado Europa Digital, en el que va a haber medidas específicas para las finanzas digitales, un reglamento sobre ciberresiliencia financiera, tecnologías de registro distribuido. En fin, todo nos empuja a que la digitalización sea una de las primeras líneas en el plan de trabajo de todos los ejecutivos del sector asegurador. Bien, clarísimo. Y Rodrigo, viajamos desde Europa y nos trasladamos a Sudamérica. Son realidades muy distintas. Contanos un poco la experiencia de Bolivia en lo que es justamente innovación y transformación digital en su mercado asegurador. Bueno, lamentablemente no estamos ni siquiera cerca de poder aspirar a estar a un nivel cercano al nivel americano o al nivel europeo. Bolivia particularmente, un país que está muy retrasado en materia de normativa actualizada en términos de digitalización y la posibilidad de comercializar, vender, atender pólizas de manera virtual. El sector asegurador en Bolivia, como te decía, no ha podido avanzar mucho en ese sentido, esencialmente por la limitación que se tiene a nivel de la normativa. Entonces, cualquier avance que ha habido, y han habido avances importantes en materia de digitalización, ha sido como una emergencia directa de la pandemia que ha obligado a las compañías del mercado prácticamente de la noche a la mañana a tener que mantener la vigencia de sus operaciones y el contacto con sus clientes de manera virtual. Entonces, se han implementado una serie de servicios, se ha incrementado la velocidad, te diría, en la cual las compañías venían trabajando en varios avances tecnológicos, pero en última instancia son avances que son válidos, son importantes para el mercado, pero que mientras no se tenga una normativa que permita la comercialización y la atención de todo el proceso de la venta de una póliza de seguros de manera virtual, no vamos a poder avanzar demasiado. Bien, bien. Marcio, en el caso de Brasil, ¿cuál es un poco la realidad en la materia? En Brasil quedamos todos muy bien sorprendidos con la capacidad del sector asegurador en Brasil, principalmente no período mais crítico da pandemia, que foi lá para março, entre março e junho do ano que passou. Mostrou que o mercado havia investido, sim, em médios remotos, em digitalização, e todos os instrumentos estavam disponíveis. E rapidamente, muito rapidamente mesmo, em termos de talvez uma semana ou mais, ou menos, estavam todos recorridos em suas casas a fazer o trabalho remoto mercê, como resultado exatamente dos instrumentos que as companhias já haviam testado muito bem. Todo 100% bueno? Não, claro que não. Brasil é um país de dimensões continentais.
problemas regionais, é como se fosse uma Europa dentro de um país apenas, pelas diferenças regionais que tem. Então, é claro que atividades como principalmente de la venda foi bastante afetada, principalmente nas regiões menos concentradas em Brasil. Pero avançou-se muitíssimo, as figuras que falaremos depois atestam esta capacidade. Eu creio que, durante daqui para adelante, merced de tudo que sabíamos pela persistência do contágio, dos riscos que ainda pesam sobre todo isso, a digitalização e, principalmente, como o Rodrigo ha falado, uma normatização mais consistente, com âncoras mais firmes, para possibilitar efetivamente que em todos os processos, seja de underwriting, seja de relacionamento com os consumidores, seja de pagamento de sinistros, estejam totalmente abertos para as tecnologias modernas. Com relação às insurtechs, aí também, como o Pilar falou, no Brasil, há cerca de um ano, mais ou menos, também foi lançado a Sandbox. Já temos no Brasil 11 Sandbox. Mas há que separar bem, pelo menos em nossa experiência brasileira. Não só, não estou a competir como se as seguradoras fossem, não. O risco das seguras é completamente diferente, a forma de administrar. Já estivemos discutindo isso, Pilar, eu me recordo, em Bolívia, no painel que tivemos sobre isso, não compreendemos que são atividades conflitantes, pero sim complementares, e que estão a fazer avançar e queremos que avançarão mais ainda, porque estão todas elas 100% dedicadas a processos, a rotinas, a melhorias nas transações entre as partes. Este é o arcabouço general. Gracias. Bien, Marcio, muy claro. Has tocado varios temas que también tenía pendiente y se lo traslado también a Pilar, porque también vos mostraste lo que es el impacto de la pandemia en el mercado, realmente muchos aspectos negativos, pero también positivos. Yo te pregunto a vos, Pilar, en el caso de España, ¿cuánto ha acelerado el mercado, la digitalización de procesos, la parte positiva que trae esta pandemia, pensando en aspectos tecnológicos que potencian obviamente lo que es el mercado? Ayer mismo hablaba con el consejero delegado de una de las grandes compañías de seguros y comentábamos, si tuviéramos que haber planificado un proyecto para conseguir unos resultados equivalentes a los que hoy son palpables en nuestro mercado, con capacidad de gestión en teletrabajo 100%, en un sector que en el caso español se caracteriza por hacer un elevado nivel de prestación directa de servicios a los clientes, seguro que todos habríamos diseñado un proyecto con una duración mínima de 5 años, donde habríamos comenzado por decir, no, esto es imposible, va a ser muy difícil. Bueno, en unas semanas lo teníamos todo listo y funcionando con un nivel de eficiencia muy alto y sin prácticamente ninguna contingencia extraña. Yo me atrevería a decir que entre las cosas positivas que nos deja la pandemia, hay una que es efectiva, pero que yo creo que se va a hacer cada vez más efectiva, y es la conciencia de que el riesgo existe, de que tenemos unas necesidades de cubrir riesgos en los que probablemente ni siquiera habíamos pensado durante mucho tiempo. Y esta conciencia es una conciencia política y social. Ello nos debería llevar, con el paso de no mucho tiempo, a mejorar los mecanismos de colaboración público-privada
que se debe generar entre el sector privado y los responsables políticos para dar respuestas a ciertas necesidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que lo teníamos ahí antes de la pandemia y que lo vamos a seguir encontrando ahí cuando la pandemia concluya. Y la cobertura de los riesgos derivados del cambio climático es algo que nos compromete mucho como industria y en lo que vamos a necesitar trabajar, yo creo, muy cerca, muy en colaboración con los poderes públicos. Bien, muy claro. Rodrigo, toma un poquito el guante de lo que comentaba Pilar. ¿Cuánto ha acelerado la pandemia procesos en el mercado asegurador de tu país? Y también si esto de la cultura aseguradora en temas de conciencia en materia de salud, de vida, se ha logrado también generar en un mercado como el boliviano. Sí, correcto. No, indudablemente la pandemia ha traído consigo una nueva realidad al cual las compañías de seguros, al igual que la mayoría de las empresas prácticamente hablando en términos generales, pero particularmente la industria aseguradora, yo lo mencionaba en una entrevista hace unos días atrás, nunca se ha destacado por ser una de las industrias más modernas o de mayor vanguardia, ¿no? Ciertamente una industria que se ha caracterizado más bien, te diría, por estar bastante por detrás de los avances tecnológicos, por ejemplo, de una industria del área financiera con la que se nos compara frecuentemente, que es la banca. Entonces, el hecho de que las compañías de la noche a la mañana, como te decía, tuvieron que despertar a una realidad de tener que mantener sus operaciones vigentes de manera virtual y sin la posibilidad de tener a los funcionarios asistiendo a las oficinas, ha derivado una aceleración, pero impresionante, de estos proyectos de digitalización que se venían ya conversando en el FI desde el 2019 en Bolivia. Uno de los temas más importantes fue justamente este tema de la digitalización y la innovación, ¿no? Entonces ya eran temas que se venían conversando y de los cuales la industria creo que estaba bastante consciente, pero avanzando a una velocidad muy lenta. Entonces, las compañías han desarrollado de manera muy marcada sus capacidades de comunicación con los clientes y con los intermediarios y con los reguladores a través de canales digitales como el SMS, el WhatsApp o el Facebook o el correo electrónico, por supuesto, y han tenido que potenciar estos canales digitales. Por otra parte, el trabajo obligatorio, el teletrabajo obligatorio, ha traído consigo una importantísima reducción en los gastos de las compañías de seguros. Eso lo hemos podido probablemente evidenciar todos quienes trabajamos en una compañía de seguros cuando hemos tenido oportunidad de revisar los estados financieros del cierre del año. Y resulta de que estos gastos de la forma tradicional en la que se operaba hasta el 2019, gastos de representación o gastos de viajes y asistencia a congresos y atenciones a los clientes y demás, se habían sumado a montos muy, pero muy importantes. Y de pronto en el 2020, que prácticamente todo esto se ha reducido a cero, los directivos de las compañías han abierto los ojos a decir, wow, qué cantidad importante de dinero que gastábamos en estas líneas. Y lo cierto es de que la industria nunca va a volver a lo que era hasta el 2019. Sí, el rubro de los seguros es un rubro que se caracteriza por el contacto físico, por las relaciones personales y con seguridad que todos quienes trabajamos en el negocio de los seguros estamos con ganas de volver a juntarnos y vernos las caras, porque siempre se dice que los seguros es un negocio de personas, pero definitivamente a nivel de las gerencias, cada que los ejecutivos vengan a solicitar aprobaciones para asistir a algún congreso o algún seminario o la necesidad de tener que hacer atenciones diversas a los clientes, esos planteamientos van a ser escrutinizados de una manera mucho más profunda. Sí, eso es lo que te puedo comentar con relación a la pregunta. Excelente, clarísimo. Marcio, en el caso de Brasil, a ver, tema cultura aseguradora, ¿es un mercado que crees que es desarrollado en ese sentido? Porque también hay muchos seguros obligatorios y ahí no hay mucha cultura aseguradora porque hay una obligación detrás. Y también la palabra que recién mencionaban, oportunidad. ¿Es una oportunidad esta de la pandemia para avanzar en ese sentido? ¿Hay otras oportunidades que surgen, por ejemplo, nuevos segmentos de negocios? Sí, claro. Efectivamente. Déjame, antes de abordar especificamente, dar el escenario, que el escenario es muy impresionante, ¿no?
o produto brasileiro, o produto interno bruto, PIB, o produto nacional, como se chama na Europa. Ele, em 2020, ele voltou a 2017. Esta foi a queda. Não vamos falar em percentuais. Voltou há 4 anos antes. Foi uma queda fortíssima, principalmente, claro, em virtude da crise pandêmica, que trouxe a crise de mobilidade, que trouxe uma crise econômica. Todos sabemos disso indistintamente. E no Brasil foi muito forte, principalmente no primeiro semestre, porque afetou essencialmente o setor de serviços, que responde no Brasil por 70% do PIB. O setor agroindustrial, muito bem, o setor mais dinâmico, mais moderno que o Brasil tem. E não fora o setor agroindustrial, de abastecimento, a crise teria sido muito pior. Bem, como isto se abateu sobre o mercado de seguros? Esse é o ponto. Porque, da mesma forma, o isolamento, o afastamento social de todos impactou severamente todas as atividades. É claro que os grandes demandantes de seguros, quem são? São a indústria, o comércio, os serviços e a agricultura. E todos, indistintamente, como já comentado, refluíram, deixaram de ser demandantes de seguros, que afetou muito fortemente a atividade como um todo, a população como um todo. Nossa atividade é caudatária de que a população quer ou não quer. Naquele momento, ela não queria nem queria. Ela não podia, não tinha condições de poder aumentar, pelo menos no período que foi de março, quando a pandemia foi declarada em Brasil, até junho, quando chegou ao pico pior. Pelo segundo semestre, as coisas começaram a recuperar. E por quê? Porque, como a Pilar estava comentando, é o sentimento de que o risco existe, mais do que isso, de que este não é uma questão importante para as pessoas, mas para a civilização, para o seu próximo, para toda a cadeia produtiva e personal que cada um, no caso brasileiro, deve percorrer. Bueno, então, isso despertou efetivamente um interesse mais forte sobre a proteção do seguro, mas com diferenças. Era um comportamento absolutamente heterogêneo no Brasil. Estavam todos acostumados no Brasil a que o mercado evoluísse como um bando de carneirinhos. Não era mais assim, porque a pandemia ela teve efeitos diferentes sobre cada um dos ordenadores de seguros do Brasil. Então, vou ser preciso. Esta nova demanda, esta nova consciência das pessoas, combinada, associada com perda de capacidade de renda, com um fortíssimo desemprego e com restrições de toda ordem de mobilidade, ela beneficiou, vamos chamar assim, determinados ramas de seguros, principalmente os seguros patrimoniais, as residências, porque deixaram de ser residências e passaram a ser local de trabalho e local de educação, passaram a ter uma importância muito forte e uma demanda muito forte por seguros. Em segundo lugar, a volatilidade do mercado financeiro, que beneficiava a seguros de acumulação, de capitalização, barrou. As pessoas tiveram uma sobra de dinheiro, que chama de precaucional. Não vamos comprar qualquer coisa, vamos a investir. Passaram a investir em quê? Em imóveis. Em tomada de empréstimos e financiamentos para construção imobiliária. Que também elevou bastante o patamar de seguros destes ramos. Resultado, no segundo semestre, quando as
coisas começaram a voltar a melhorar, em termos generais, passaram o período mais frio. E agora, olhando o final do ano de 2020, nós tivemos uma perda real de 1,6%, que é pouco, considerado as perdas muito grandes no PIB, não apenas de PIB general, como de PIB de cada um dos ramos de atividades industriais. Mas, com um ganho, um resultado positivo real para os ramos de patrimônios, para os ramos no vida, exatamente por estas características que eu he apenas pincelado. Uma perda muito forte em seguro de vida, principalmente em seguro de acumulação, em vida a risco não, porque as pessoas estavam querendo se proteger, seja adquirindo ou aumentando seu padrão em seguro saúde e planos de saúde, como também em seguro de vida. Esse foi o panorama general, mais uma vez, e que, novamente, não fora a tecnologia embarcada nesse setor, que diziam que não, o setor da seguradora brasileiro é muito conservador. Olvidaram que é muito próximo do setor bancário e financeiro, como é colocado aqui por Rodrigo, e que esta simbiose, estas relações fizeram o setor ganhar bastante ferramentas que, estimo eu, que vieram para ficar, para permanecer. Né? E a cada vez mais será necessário investimentos adicionais para tornar aquilo que foi uma resposta na crise, esse é o ponto. Foi uma resposta na crise, mas tem que ser uma resposta permanente para o progresso do setor. Falei demais? Está bem? Okay. Gracias. Perfecto, Marcio. Pilar, bueno, hay varios temas que mencionó Marcio, que también Rodrigo, y vos mismo. Por ejemplo, el universo y el ecosistema de Insurtech, que viene siendo cada vez más protagonista del mercado. Vos lo mencionaste en tu primera pregunta, también Marcio y Rodrigo. Ahora, uno piensa también en el futuro de la intermediación, la tradicional, la de corredores, productores, agentes, brokers, según cada país tiene su denominación. ¿Cómo es el futuro de la intermediación en este contexto, digamos, cada vez más digital, más tecnológico, donde hay más protagonistas vinculados a las nuevas tendencias, como por ejemplo las Insurtech? Ya. Pues nuestro análisis, y está soportado y apoyado por expertos, nos dice que ambos campos, el de la distribución personal y la digitalización, no son antitéticos. El consumidor del siglo XXI demanda un entorno digital a la hora de relacionarse con los proveedores, pero al mismo tiempo retiene esa ambición propia de todo consumidor de ser adecuadamente asesorado y acompañado en el ejercicio de buscar y adquirir pues, la mejor protección para sus intereses, ¿no? La intermediación digital, yo creo que seguirá siendo intermediación. Su papel es esencial. El seguro, como he comentado antes, cada vez es más prestador directo de servicios en lugar de un mero compensador financiero de daños. Y en esa figura, en ese momento en el que tienes que entablar relación con tu compañía de seguros para que te preste ese servicio, creo que la figura del intermediario es clave. Por tanto, seguirá habiendo intermediación, los intermediarios se apoyarán muchísimo en los desarrollos digitales, pero lo digital no va a expulsar a los intermediarios del mercado. Bien, y Pilar, te complemento esa pregunta con algo que tiene que ver también, porque parte de lo que puede ser la disrupción dentro del seguro tiene que ver con grandes jugadores, outsiders de la industria del seguro, Google, Amazon, que están haciendo muchas veces alianzas estratégicas, que quieren meterse dentro de este negocio. ¿Puede venir por ahí un cambio, un punto de inflexión en el mercado? ¿O crees que es simplemente un jugador más que se complementa a una base ya tradicional y fuerte del seguro? A ver, yo creo, hasta el momento,
Ha habido incursiones efectivamente en el ámbito de la distribución o en algunas partes de toda la cadena de valor. Pero lo que aún, al menos en el mercado europeo, aún no se ha producido es la irrupción como auténticos aseguradores, haciendo auténtica cobertura de riesgo. Esto todavía no lo hemos visto. Bueno, ¿y qué pasa si llegase a ocurrir? Pues no pasa nada. El sector asegurador es un sector tremendamente competitivo. En el caso español está abierto a la competencia internacional desde hace décadas y décadas. Acá tenemos a todos los grandes aseguradores europeos con filiales en nuestro país y no hay nada más que aproximarse a las cadenas de televisión y prestar atención a los comerciales para comprobar cuál es el nivel de competencia tan feroz que existe en el mercado. En ese contexto, nosotros lo que estamos defendiendo es que las reglas tienen que ser iguales para todo el mundo. Al mismo riesgo, las mismas reglas, los mismos requerimientos y desde luego lo que sí necesitamos todos es una legislación que sea amigable desde el punto de vista de lo digital, que nos permita hacer desarrollos, que no nos constrinja, no nos limite, porque a veces nos establece demasiadas formalidades que impiden un cierto desarrollo más flexible de nuestra actividad y de nuestros productos. Creo que en definitiva, por la experiencia que hasta este momento tenemos, ni siquiera los nuevos entrantes están buscando la posibilidad de expulsar del mercado a algún incumbente. Yo creo que se trata fundamentalmente de establecer relaciones de colaboración más que de exclusión. Y desde luego, en ese ámbito, los grandes operadores del seguro en España, cada uno tiene su modelo, pero todos están optando por establecer programas de colaboración con Insurtech que les puede ser muy favorable a ambas, tanto a la nueva entrante como a los operadores que ya tenemos en el mercado. Bien, muy claro, Pilar. Rodrigo, te lo pregunto quizás más como presidente de Fides, viendo la realidad de lo que es Latinoamérica. Respecto al tema que veníamos hablando, ¿ves la avanzada digital como una amenaza para el mercado tradicional, para los intermediarios? Y también los outsiders, los grandes jugadores por fuera del mercado, ¿pueden cambiar? ¿Coincidís un poco con la visión de Pilar, llevando todo esto al plano latinoamericano? Mira, en el tema de los intermediarios, yo creo que tenemos que hacer una separación entre lo que vienen a ser los intermediarios de los seguros individuales o los seguros sencillos o los seguros que se denominan a veces los enlatados. Ahí me parece que hay dos escenarios. El primer escenario es que las nuevas herramientas tecnológicas permitan como que una mejor comunicación y un mejor relacionamiento entre los intermediarios, llámense los agentes de seguros o los corredores de seguros, con este tipo de clientes. Pero por otra parte, me parece que también hay una amenaza importante por ese lado, porque siendo que estos son productos relativamente estandarizados y relativamente sencillos, la pregunta que se van a estar haciendo tanto los aseguradores como los asegurados en todo momento es hasta dónde se sigue justificando la presencia de un intermediario más, valga la redundancia en el término, en esta relación. Entonces, me parece que ahí hay un reto importante y a la vez complejo de manejar para el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto de complejo de manejar? Porque las aseguradoras tienen una tendencia natural a evolucionar sus canales de comunicación y de comercialización de sus distintos productos que están destinados al asegurado final. Entonces, por un lado, en la medida que van avanzando en ese camino, indirectamente hay una tendencia a dejar de lado al intermediario, ¿no? Sin que sea una intención probablemente de las compañías.
Pero sucede. Entonces, a mí me parece que hay un reto importante ahí. Por el lado de los requerimientos de las empresas, por ejemplo, ahí es donde yo veo un riesgo mucho más bajo para los corredores y para los intermediarios, porque ahí estamos hablando de seguros complejos, estamos hablando de coberturas complejas, estamos hablando de la capacidad de poder identificar y de poder dimensionar adecuadamente las exposiciones, cuantificar los PML, las pérdidas máximas probables, y hablar de coberturas de seguros que son intrínsecamente complejas y técnicas. Y en ese ámbito es donde me parece que el rol del intermediario va a continuar siendo absolutamente importante para que los asegurados, los empresarios, puedan tomar las decisiones correctas y no se encuentren con que el día de mañana sufrieron un siniestro que no había sido debidamente estimado o debidamente contemplado a momento de justamente tomar las coberturas de seguros. Por el lado de qué está sucediendo con el mercado, con los disruptores y las insurtechs, yo coincido bastante con el criterio de Pilar en sentido de que el mejor esquema me parece el colaborativo entre estas insurtechs que vienen con una nueva mentalidad, con un nuevo chip sobre cómo hacerlas las cosas, cómo simplificarlas, cómo reducir los procesos, cómo reducir los tiempos, cómo realmente poder mejorar la comunicación con esta nueva generación que además está acostumbrada a manejar todo desde el teléfono celular, ¿no? Entonces hay una nueva generación que viene con un chip totalmente distinto del que teníamos nosotros cuando crecimos y peor aún todavía la generación anterior de un tipo de trato totalmente distinto. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo con algunos de los casos más conocidos o que más se reportan en las redes, el caso Lemonade, por ejemplo, yo te digo que el veredicto todavía está fuera, ¿sí? Porque en materia de seguros es fácil ganar market share. Eso es algo que mi padre siempre decía, ganar market share es tan fácil como bajar las primas. Uno baja las primas y vas a ganar market share. Pero el coletazo viene y el coletazo llega en la forma de los siniestros y es un impacto que no es inmediato, puede demorar en algunos casos muchos años. Hay los seguros de cola corta y de cola larga, como se denominan, donde uno puede estar asumiendo las consecuencias de una suscripción años después de haber suscrito ese seguro. Entonces, cuando vemos y analizamos, por ejemplo, los estados financieros de esta empresa, Lemonade, sí es una empresa que ha ganado market share porque te vende un discurso muy atractivo y un proceso de adquisición de la póliza bastante sencillo, y a la vez, bueno, hubo mucho ruido con este siniestro que Lemonade había procesado en cuestión de segundos, ¿no? Entre la denuncia y el tiempo que el siniestro estuvo indemnizado, el dinero estuvo en la cuenta del asegurado. Entonces, sí, indudablemente se nos vienen formas muy distintas de manejar el seguro, pero ¿hasta qué punto esas políticas tienen la capacidad de a la vez ser rentables y sostenibles en el largo plazo? Y es ahí donde te digo que todavía el veredicto está fuera. ¿Por qué? Porque cuando vemos los estados de Lemonade, encontramos pérdidas enormes. Me dirás, muchas de las grandes empresas tecnológicas que han irrumpido en el mercado iniciaron también con importantes pérdidas, pero esas empresas tenían una realidad financiera, técnico-financiera, de poder estimar sus puntos de equilibrio y en qué momento podían empezar a ganar dinero, mucho más sensible que lo que implica hacer esos mismos cálculos en el rubro asegurador. Entonces, en definitiva, yo creo que en nuestro mercado todavía el underwriting, la experiencia, las tasas técnicas y la capacidad de dimensionar adecuadamente las exposiciones y los riesgos va a seguir estando plenamente vigente. Por lo cual, para resumirte, como te decía, me parece que el escenario ideal es que los grandes grupos aseguradores y las compañías importantes en todos los mercados traten de establecer alianzas de cooperación con estas empresas, con estos nuevos empresarios, estos muchachos que vienen, si bien con un chip de cómo hacer el negocio mucho más moderno, mucho más actualizado, no traen consigo las experiencias y justamente eso, la experiencia de cómo se maneja el negocio, por lo cual si los dejas del todo solos, podríamos tener ahí algunos resultados no deseados. Muy claro, realmente muy interesante todo, da para hablar mucho más.
lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero ahí el juez, el árbitro del partido, nos dio, pero simplemente 1 minuto y solamente 1 minuto cada uno para cerrar un poquito lo que imaginan como ejes, no como títulos, porque no se puede desarrollar en 1 minuto, de lo que viene en el mercado asegurado futuro en este contexto pandémico. A ver, arrancamos con vos, Marcio, sintético, 1 minuto, los ejes que ves de cara al futuro en el seguro. Para hacer esta, para poder responder, vou tomar dois pontos que, lamentavelmente, eu não tive a oportunidade de concordar com o Pilar e com o Rodrigo a respeito do papel da intermediação e também da expansão no mercado. Para mim, são as 2 coisas básicas que temos que dar doravante daqui para adelante. Una es la cuestión del papel de la distribución en nuestro mercado, la intermediación. Y otro es el padrón de competencia que el mercado necesita para crecer. Para tanto, será necesario, pelo menos en nuestro país, claramente la figura de un intermediario, de un corredor mejor preparado, seja para dar resposta a quem já tem seguro e que precisa ter outras formas para se adaptar a essas novas condições que o coronavírus e a pandemia trouxe. E também são grandes conglomerados, grandes empresas que também perderam produção, perderam renta e que terão que estudar a melhor forma de dar essa proteção para suas empresas, para os seus negócios, e precisaremos de corretores capacitados para isso. O outro ponto é expansão do mercado. Nosso mercado, pelo menos no Brasil, é absolutamente subpenetrado. E subpenetrado também pelas classes que podem comprar, que dirá aqueles que não têm acesso à seguro. Então, nesse caso, prevalece também, no caso da distribuição, os 2 desafios. Poder expandir o mercado para estas classes, que até agora têm pequenos seguros que são quase que emulações dos seguros para as classes superiores. É preciso expandir o mercado para ser esse povo que está aflito, está comprometido pela pandemia, para a proteção, que não é a proteção estatal, é a proteção privada, que o Estado terá que fazer outras coisas doravante, dar renta para os pobres, estimular a produção e assim por diante. É assim que eu vejo, e finalmente, porque preciso, lamentavelmente, Leonardo, esta questão de Insurtech, para mim, é um falso problema, porque não há Insurtech, pelo menos em Brasil, que se pretenda afirmar no mercado como uma seguradora. Ninguém quer tomar risco de tarifa, ninguém quer tomar risco de mutualidade, ninguém quer tomar risco de underwriting. Querem entrar em processos e rotinas e aí as complementaridades são claríssimas. O que me parece que agora é necessário, que a pandemia trouxe, são os desafios de novo, tornar o mercado híbrido, expandir cada vez mais esses mercados para que os novos vírus que virão e para que todos os desafios do meio ambiente, do environment, que virão com mais força agora, claramente, enquanto os setores seguros capazes de dar conta desses imensos desafios. Desculpa-me mais uma vez por ter tomado tanto tempo. No hay problema, no hay problema. En Brasil el minuto es más largo que en España, por ejemplo. Pilar, tu minuto de cierre para cerrar y reflexionar sobre estos temas. Pues si me permites, Leonardo, a mí me gustaría terminar con un mensaje positivo y además un mensaje específico para el área latinoamericana, donde yo creo que es un ámbito socioeconómico mundial que tiene muchas cosas que decir durante esta primera mitad del siglo XXI. Yo creo que estamos ante un área con unas enormes capacidades de desarrollo que ha mostrado en el pasado y sigue mostrando ahora mismo una capacidad muy elevada de asunción de técnicas de terceros y de técnicas observadas en otros mercados. Yo creo que ahí la convergencia socioeconómica
que se va a producir entre los países latinoamericanos y las economías más desarrolladas del mundo tiene que servir pues como un impulso objetivo para el aseguramiento en un proceso que se verá multiplicado como en una caja de resonancia, estoy segura, por la creatividad de los sectores aseguradores latinoamericanos que nos cabe el orgullo de representar. Así es que un placer. Muchas gracias, Pilar, y sobre todo por el optimismo y pensar siempre en nuestra región. Rodrigo, para cerrar tu minuto. Yo creo que si algo ha traído la pandemia de beneficio para el sector asegurador es una mayor concientización sobre la importancia de contar con un seguro, ya sea de salud, sea de vida, sea de función o de cesantía, en fin, una serie de coberturas que han tomado pues, una relevancia tremenda durante esta pandemia. En el futuro vamos a escuchar mucho de las nuevas tecnologías de Big Data, de inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, del blockchain, del cloud computing, que son todas nuevas tecnologías que están generando cambios en el comportamiento de los clientes y a la vez provocando un nuevo entorno competitivo en el que las compañías de seguro enfrentan nuevos modelos de negocio y nuevos retos. Al final del día, la empresa aseguradora del futuro va a ser una empresa mucho más moderna, mucho más conectada, mucho más automatizada y con una optimización operacional en sus procesos que deriva en una reducción de costos y en última instancia, ojalá, en una mejora de los resultados y en una mejora en el relacionamiento con sus clientes. A los tres, muchísimas gracias. Muy claro, un placer siempre hablar con ustedes. Muchas gracias por ser parte de la conferencia anual 100% seguro y ojalá en breve nos veamos presencialmente y dejemos un poquito de lado la virtualidad. Pilar, Marcio, Rodrigo, mil gracias.